Eh, Esta es una presentación por la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño de la Facultad de Ingeniería Mecánica. El tema a presentar son los métodos de investigación. Los integrantes que conforman esta presentación son Héctor Daniel Parra, Cristian Tovar y mi persona José Daniel Real. Vamos a comenzar con el método cuantitativo. Este método tiene una distinción entre método, enfoque y técnica. La técnica se refiere a ejecutar y utilizar instrumentos de obtención de información. El enfoque es el punto de vista con que se ve determinada cuestión o problema. El método es un proceso de planificación de carácter tanto epistemológico como teórico, que requiere de decisiones sobre los procedimientos a realizar en la recolección, procesamiento y análisis de datos, en lo cual se ubica la selección de técnicas y el diseño de los instrumentos de investigación. El origen del enfoque cuantitativo. A diferencia del enfoque cualitativo, es menos remoto, ya que su origen se podría rastrear hasta Pitágoras. Su manifestación más genuina es recientemente en el siglo XV y XVI, dando lugar al surgimiento de la ciencia moderna. La definición del método cuantitativo es que utiliza valores y magnitudes numéricas y estadísticos para llevar a cabo su análisis. Para enmarcar una relación de causa y efecto. Este método es utilizado muy seguido en el campo de las ciencias exactas y también en las ciencias sociales. También se lo conoce como método empírico, analítico y como método positivista. ¿Para qué es útil este método? Este método es útil cuando existen problemas a estudiar, un conjunto de datos que están representados mediante distintos modelos matemáticos. Estos elementos deben ser claros, definidos y limitados. Sus resultados siempre serán numéricos descriptivos y pueden ser descriptivos en algunos casos. Las características de este método es que requieren variables numéricas, se pueden emplear encuestas para hacer experimentos o también predicciones de los datos. Es un método objetivo o trata de serlo. Esto quiere decir que la interpretación y los puntos de vista no entran en él, pero sí relación demostrable de cifras y modelos matemáticos. Sus puntos de partida siempre serán una hipótesis o una teoría. Los tipos de investigación son investigación descriptiva. Usualmente describen el primer paso de cualquier investigación científica. Esta describe rasgos importantes del fenómeno a estudiar mediante análisis y demostración. La investigación analítica es más compleja que la descriptiva. Consiste en la comparación de variables determinadas entre grupos de control y de estudio y así poder ver si los resultados se los puede comprobar o refutar de alguna hipótesis ya hecha. La investigación experimental, como su nombre lo dice, se fundamenta en la experimentación, o sea, en la replicación en un ambiente controlado, para mirar si algunas hipótesis se pueden, se pueden determinar y así poder comprenderlas. La investigación casi experimental, también se basa en las experimentales, pero se la puede distinguir de la experimental porque en esta se pueden generar dificultades y, y dependen de los grupos de control para, para ser diferente propiamente de las experimentales.
Ejemplos de método cuantitativo. Se puede utilizar en un registro de la efectividad de un antídoto contra el veneno de cierto tipo de serpientes en base a la tasa de sobrevivencia de caballos de la misma raza, comparándolo con otro tipo de antídoto de diferente naturaleza química. Se necesita conocer el porcentaje de obesos que viven en Estados Unidos teniendo en cuenta variables como la condición de salud, el sexo y la edad, siempre con cantidades ya estipuladas y para así poderlas comparar. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer el método cualitativo. El método está interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y o evaluar en el proceso de interpretación. Está fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimientos de tipo exploratorio, expansionista y descriptivo. Este enfoque utiliza el razonamiento inductivo, es decir, explorar y descubrir, y luego generar perspectivas teóricas. El evaluador debe primero de decidir cuáles serán las preguntas fundamentales que deben tener una respuesta. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social. Pues lo que contiene el método cualitativo es la investigación cualitativa puede ser observación naturista sin control, subjetiva, interferencias de sus datos, exploratoria inductiva y descriptiva, orientada al proceso, datos ricos y profundos, no generalizables, holista y realidad dinámica. Al igual que los métodos de medida cuantitativos, los métodos cualitativos también deben validarse. La validación de un método no depende de que éste sea cuantitativo o cualitativo, ya que validar consiste en verificar y documentar su validez, su educación a unos requisitos previamente establecidos. Maneras de usar investigación cualitativa. Darles dirección a un nuevo concepto. Profundizar en los resultados de tus encuestas. Descubre a fondo las preocupaciones de tu comunidad online. Realiza una propuesta que se destaque. Y conclusión. Estos son los dos ejemplos que pues doy a conocer de la vida real. En política, un estudio cualitativo ayuda a medir la percepción de determinadas medidas socioeconómicas en un país o región dados por parte de la población y cómo piensas que estos hechos impactan en su calidad de vida, lo que se puede modificar su forma de votar. El otro ejemplo sería, en marketing y negocios, este método se usa para evaluar la calidad de diversos productos y servicios por parte de los consumidores y las mismas empresas. A continuación, el método sintético. El método sintético es un proceso de análisis de racionamiento que busca la forma de reconstruir un acontecimiento de manera resumida, valiéndose de los diferentes elementos fundamentales que estuvieron presentes en el desarrollo del acontecimiento. La síntesis se trata de un procedimiento mental que comprime una información que está presente en la memoria. Este proceso
función de demostrar la capacidad que se tiene para lograr identificar todo lo que se conoce y sacar las particularidades más importantes de ello. El método sintético significa comprender bien los fenómenos de manera que se pueda interrelacionar entre sus partes. En este caso, profesor-estudiante y viceversa. En cuanto a la metodología o pasos a seguir, este método contiene los elementos que son la observación de un fenómeno, en el cual se expone de antemano los principios, nociones, conceptos, todo lo que sea necesario y conveniente para esclarecer el interrogante. Una descripción en la que se identifican todos los componentes del objeto de investigación, con el fin de facilitar su comprensión. Un examen crítico, la cual revisa rigurosamente cada uno de los elementos que componen nuestra investigación, desde lo básico hasta lo que define como tal, partiendo de lo ya conocido. Una descomposición en el cual el análisis exhaustivo de todos los comportamientos y características de cada uno de los elementos de objeto de investigación, es decir, el estudio de sus partes. Para finalizar, una enumeración, la cual desintegra los componentes con el fin de identificar, registrar y establecer las relaciones con las demás partes. Un orden en el cual reacomodamos cada una de las partes con el fin de reconstruir su estado original, para después clasificarlos siguiendo el patrón del fenómeno antes analizado, para reconocer así sus características y comportamiento. Y al final una conclusión en la cual analizamos los resultados obtenidos, estudiados y mediante el cual damos una explicación del fenómeno que observamos. Bueno, el proceso pues viene siendo el siguiente. Primero una obtención de datos, luego los procesamos, tomamos resultados, hacemos una interpretación de ello para al final dar una conclusión y presentar el objeto. A la hora de utilizar el método sintético, pues debemos tener en cuenta pues que la aplicación de este método exige que se expongan todas las partes que componen el conocimiento previamente, de que se esté analizando y se resuma. De esta forma, los principios, nociones y definiciones se deben aclarar para que posteriormente puedan ser reconstruidos. Y es fundamental determinar y profundizar la verdad de los hechos, ya que siempre en términos generales se deben exponer para que se puedan emitir verdades concretas. Esto sucede porque la naturaleza del método siempre pasa de lo universal a lo concreto. Bueno, este método pues se lo puede aplicar en diversos casos de la vida. Por ejemplo, en la búsqueda de la resolución de un crimen, pues se necesita unificar poco a poco las piezas que se vayan encontrando. De esta forma se podría llegar a la respuesta y se podría emitir una explicación de cómo, dónde y cuándo y quién realizó el delito. Esto significa que se puede llegar a una conclusión después de la recolección de datos. También se lo puede usar en los momentos cuando se pierde un objeto. En ese caso se debe comenzar a unir las partes para poder dar con el objeto perdido. Se puede empezar con interrogantes de cómo, dónde, cuándo se vio por última vez, qué se hizo después, y seguramente con eso llegaremos a la respuesta deseada.
Seguimos con el método analítico. El origen del método analítico, la lógica empírica en el cual ese método se basa, proviene de la filosofía de la antigua Grecia, siendo su máximo exponente el propio Aristóteles. Posteriormente se transmitió a través de los estudios árabes medievales y finalmente jugó un rol esencial en la conformación de la lógica experimental, ¿Qué se dice? que fundamenta nuestra idea de ciencia y de conocimiento comprobable. Definición del método analítico. El método analítico o método empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y lógica empírica. Este es el método más frecuente empleado en las ciencias. Este método descompone sus elementos básicos. ¿En qué consiste el método analítico? Este método consiste en una aplicación de la experiencia directa para obtener pruebas para verificar y validar un razonamiento a través de la observación de fenómenos o la replicación experimental. Este es uno de los modelos propuestos en el método científico. ¿Para qué es útil el método analítico? Este método es útil en campos de estudio novedosos o inexplorados, o en estudios de tipo descriptivo. Permite aprender tanto de los aciertos experimentales como de los errores. Características del método. Fáctico, ya que se basa en hechos comprobables, manteniendo un saludable escepticismo respecto a lo que carezca de fundamentos racionales. Verificable empíricamente, pues no plantea el estudio del universo mediante la lógica, sino de la constancia mediante el uso de los sentidos y de instrumentos de medición. Es progresivo y autocorrectivo. Esto quiere decir que se actualiza de manera paulatina, pero constante, siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva posición. Depende del muestreo, se aplica el proceso de recolección de evidencia para no incurrir en falsas premisas o recolección defectuosas de datos. Ejemplos del método analítico. Hoy en día cualquier estudio científico es un buen ejemplo de aplicación de este método. Por ejemplo, experimentos en que comprobamos las medicinas, biología, química, física, en las que se replican fenómenos que se dan en la naturaleza bajo el ambiente controlado de un laboratorio. Estudios de hidrocarburos, replicando su comportamiento con muestras creadas artificialmente para el alcance de la industria química, o bien para estudiar cómo se comporta el organismo humano en general. Es necesario dividirlo en diversos sistemas. Así se establecieron 11 de ellos, que son el respiratorio, el circulatorio, el endocrino, el linfático, el muscular, el digestivo, el sistema óseo, reproductor, el nervioso y el urinario. Y a su vez para estudiar el comportamiento del organismo con precisión. Es necesario prestar atención a cada uno de los órganos que integran estos sistemas. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.